Ok. Listo, pueden ver la pizarra. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Ok, genial. Entonces, como les dije, pues la aplicación que vamos a ver hoy son los convertidores AC, DC y fuentes reguladas de tensión. Es un tema que nos va a llevar hoy y mañana. Pero tampoco es que nos va a tomar hoy las 2 horas. O sea, vamos a ver una parte hoy y vamos a parar y ver la otra parte mañana para que no sea tan pesado. Entonces, ¿qué hacen los convertidores de corriente alterna a corriente directa? Pues su nombre lo dice todo, ¿verdad? Pues convierten una señal de entrada que es de corriente alterna, es decir, una senoidal, y la convierten en pues una corriente directa, como las fuentes que han estado utilizando ustedes en circuitos 1, 5 volts, 10 volts, 15 volts. O sea, nunca hemos sabido qué hay dentro de esa fuente, ¿verdad? Pues es una buena aproximación pensar que muchas de estas fuentes pues están hechas de esta manera que vamos a ver. Entonces voy a dibujar un diagrama de bloques. ¿Okay? Entonces voy a tener por este lado, perdonen si mis dibujos son muy feos, cuando llevé gráfica no era un buen momento, entonces no aprendí a dibujar nada. Pero vamos a suponer que esto es un enchufe. Un enchufe como cualquiera. O sea, aquí tenemos 120 volts AC. Es decir, corriente alterna. Voy a dibujar aquí. Corriente alterna. Donde su pico es de aproximadamente 120 volts raíz de 2. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Primero quiero que veamos el diagrama de bloques para ver qué son todas las partes que vamos a ver hoy. Entonces esto es lo que entra cuando uno lo conecta en el tomacorriente, ¿verdad? O sea, si ustedes llegaran y metieran un tenedor en un tomacorriente y se electrocutaran, pues les estarían electrocutándose a una tensión de aproximadamente 170 volts pico. Es decir, esta amplitud es de 170 volts aproximadamente. Los famosos 110 que dicen en todo lado no existen. Uno son 120 y dos, 120 su valor RMS, que ya vamos a ver qué es eso, que si ustedes ya llevaron física 3, pues ya deberían saber que es un valor RMS. Y si no lo han llevado física 3, ahorita vamos a hacer un repaso. Pero bueno, esa es la señal que entra justo aquí, en el toma corriente. Este cable, pues viene, ¿verdad? Y entra, pues, al, a a un transformador. Entonces voy a dibujar un bloquecito, un transformador. Entonces aquí entra un transformador que si igual ya llevaron física 3, recordarán que el símbolo del transformador es este, donde aquí pues nos dan su número de vueltas. Es el elemento de circuito, si no han llevado física 3 no importa, ahorita vamos a hacer un repaso de cada uno de los bloques que estoy dibujando para que sepamos desde antemano qué es lo que vamos a revisar. Ok, ¿y qué hace el transformador? Bueno, agarra la señal senoidal y pues la puede elevar o reducir dependiendo de pues qué función quiere uno que tenga y cuál sea su número de vueltas. Entonces, en este caso tenemos un transformador que es un reductor, reduce 10 veces a 1, es decir, va a reducir 10 veces esta señal. Si yo graficara esta misma señal después de pasar por el transformador, la señal que yo obtendría pues sería la misma señal en términos de frecuencia, pero su amplitud pues sería, como es 10 a 1, es 10 veces más pequeño.
Entonces tendríamos alrededor de 12 raíz de 2, ¿verdad? Vean que seguimos teniendo corriente alterna. O sea, no hemos logrado eh, aún convertirla directa. Después de del bloque del transformador, el bloque siguiente sería un bloque de rectificación. Y ahí es donde entra pues nuestros amigos el diodo. Entonces ya eso lo habíamos visto, que era rectificación, era cuando podíamos cambiarle la polaridad a una onda y dejarlo en una única polaridad. Entonces, haciendo un ejemplo, digamos, si pasáramos esta señal por un bloque rectificador, la señal, ¿cómo se vería? Bueno, la señal se vería algo así. Perdonen que vaya así hacia abajo, de mi modo. Si tuviera renglones, tal vez no me pasaría eso. Entonces recuerden, si hay el ciclo positivo, lo deja positivo, y el ciclo negativo en lo que aprendimos, pues lo anula. Pero para este ejemplo vamos a ver que lo vuelve a poner positivo. Es decir, este ciclo que iba a ser negativo le da vuelta. ¿Cómo hacemos eso con diodos? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ya hemos visto que el diodo podría dejar que la corriente pasara en una única dirección y a eso le llamamos rectificación. Ese ejemplo que nosotros vimos se llama rectificación de media onda. Ahorita, cuando estudiemos el bloque rectificación a profundidad, vemos que también hay rectificadores de onda completa. ¿Qué hace esto? Pone pues los dos valles, digamos las dos crestas, mejor dicho, las dos crestas de la onda en la misma polaridad. Listo, entonces vean lo que le hicimos. Teníamos una señal grandísima en AC, la hicimos más pequeña con el transformador y la rectificamos con diodos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente bloque sería pues lo que se llama un filtrado. Y eso lo hacemos con ayuda de un capacitor. El filtrado lo que va a hacer es que a esta señal le va a dejar su componente en corriente directa y va a absorber todo lo que pueda de su componente en corriente alterna, porque esto de aquí lo podríamos ver fácilmente como un DC más como un alterno, así, más o menos. Son prácticamente lo mismo. Entonces eso es lo que hace eh, pues el capacitor. Eliminar la componente en AC para que quede como lo más rectito posible, lo más directo posible. ¿Cómo se vería la señal? Bueno, dependiendo del capacitor que nosotros pongamos, pues así va a ser el efecto que va a tener sobre la componente en corriente alterna que le queda a esta señal. Pero más o menos va a ser algo así. Después de pasar por el filtrado, va a quedar como algo así. Em, Sí, más o menos. En la tarea hicimos, perdón, Safía, no había visto el mensaje. Más o menos sí. En la tarea hicimos algo con Dios, interesante. Pero el elemento que vamos a estudiar ahorita se llama puente de Dios. Entonces, eh, ya casi lo vemos. Entonces vean que logramos, gracias a poner un capacitor, que aún no hemos visto el circuito, solo lo estamos viendo como bloques, como que cada uno va haciéndole un efecto a la señal. Pues el capacitor va a quitarle todo ese componente AC que pueda y va a dejar la señal así. Si lo ven, esto ya se parece un poco a una corriente directa, porque vean que si yo saco el promedio de esta señal, me va a dar como algo así. Eso quiere decir que ya casi estamos logrando teniendo corriente directa. Nada más que estas pequeñas curvaturas aquí son pues consecuencias de venir o provenir de una corriente alterna. ¿Queremos eso en nuestras fuentes? No, realmente no, ¿verdad? Siempre que hemos hablado en nuestros ejercicios de circuitos 1 y hasta el momento de electrónica 1, pues son 5 volts y son 5 volts, no son 5 volts más un seno de algo, ¿verdad? Siempre son únicamente 5 volts. Entonces, ¿cómo logramos si ya filtramos lo que se pudo e igual nos quedó un poquito de corriente alterna que otra, pues bloque podemos agregar para hacerlo más directo eso? Bueno,
el último bloque que pues vamos a estudiar, que no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver mañana, es el bloque de regulación. Y lo voy a poner en rojo por una razón. El bloque de regulación es el que se va a encargar de, sin importar lo que le llegue aquí, él logre dar aquí algo de C, pero algo de DC de verdad, o sea, una línea recta. Es decir, que si yo lo graficara en el tiempo, vamos a ponerle a todo esto el tiempo y el V. Si yo graficara esa señal en el tiempo, se vería como algo así. Listo. Y aquí pues ya tiene un VDC. Eso hace el bloque de regulación. Le quita ese, evita que pues esto cambiante llegue pues a mi siguiente etapa. Solo me deja el nivel de C. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué hay dentro de ese bloque? Bueno, en este curso vamos a estudiar que dentro de ese bloque lo que hay es un diodo Zener. Un diodo Zener, que hasta el momento no lo hemos estudiado a profundidad. Pero eso es lo que vamos a estudiar en los reguladores. En los convertidores AC/DC del hoy en día, ahí hay Zeners. Sí, no. Hay un circuito integrado mucho más complejo que son reguladores de tensión, que dentro de ese circuito más complicado hay Zeners. Pero no vamos a estudiar en este curso los circuitos integrados porque no es parte de este curso. Eso podrán estudiar en electrónica 2. En algún momento se ven los reguladores de tensión integrados. Pero aquí vamos a ver cómo regula el Zener por sí solito, que al final, de cierta manera, es el corazón de un regulador. Entonces vamos a regular con un Zener. Recuerden, ¿qué significa regular? Significa que sin importar estos cambios que vengan aquí oscilando, nosotros logremos entregar en nuestra carga pues algo realmente constante. Y esto fue pues en una clase que hablamos de una aplicación de diodos que era de protección y yo les dije que no confundieran con regulación, porque una cosa es evitar que la señal sobrepase cierto valor y otra es hacer que la señal no se mueva de ese valor. Uno es protección, el otro es regulación. Entonces esto es el diagrama de bloques para un convertidor AC/DC. Esto quiere decir que estos bloques son los que hay en el cubito de su celular. Cuando uno va a cargar el celular y es un cubito pues relativamente cuadrado, pues tiene los pines para conectarse a una regleta o un toma corriente, recibir los 120 volts en corriente alterna que hay ahí. ¿Por qué es cuadrado? Porque ahí dentro tiene un transformador. Entonces, la mayoría del espacio que utiliza ese cubito es para tener un transformador ahí adentro. Después tiene una etapa de rectificación, tiene un diodo o un puente de diodos, si no son tan cochinos, ¿verdad? Porque a veces cuando uno he revisado cosas de procedencia asiática desconocida, pues me he dado cuenta que a veces ni siquiera utilizan un puente de diodos, utilizan un diodo, o sea, para ahorrarse, me imagino que plata, o sea, sea más barato de lo que es ya barato, y entonces uno entiende por qué las cosas asiáticas de procedencia desconocida tienen mala calidad. En fin, todos estos bloques están dentro de su cargador para al final lograr entregar a su celular los 5 volts DC. Y si ustedes van en este momento y ojalá tengan ahí a la mano la cajita del celular, ya sea el iPhone o el Huawei, ustedes pueden ver y dice input o entrada pues de 100 a 240 volts a cierta frecuencia y una corriente que consume máximo. Y luego dice salida 5 volts y unas líneas como continuas que lo que representan es que esos 5 volts son en DC y además dice cuánto es la corriente máxima que puede entregar. Entonces, viendo esas características, analicémoslo a nuestro diagrama de bloques. Entonces, aquí entran esos 120 que los conectamos. Aquí hay un transformador que reduce, porque hay que reducir de esos 120 volts a llegar a esos 5 algún día.
Luego está toda esta etapa que lo vuelve DC. Y luego cuando habla de la corriente máxima, es pues la corriente máxima que puede entregar todo mi convertidor. Es decir, de aquí para allá. Porque esto de aquí para allá viene de la red pues de la casa o el edificio o el lugar donde estemos conectados. Entonces realmente, entre comillas, podríamos solicitarle la energía que queramos o la potencia que queramos al conector en corriente alterna, pero siempre hay una potencia máxima que va a lograr dar nuestro convertidor a CDC. Por ejemplo, en esta cajita que yo estoy viendo, el Huawei, que es de carga rápida, se supone, pues él me dice que puede entregar 5 volts a 2 amperes. Significa que toda la potencia que tiene el convertidor a CDC es de 5 por 2 es igual a 10 watts. O sea, eso es la máxima potencia que puede entregar mi convertidor a CDC. Eso dice mi cajita Huawei. Porque sí, no tengo iPhone, yo tengo Huawei. Al final uno se da cuenta en características computacionales que los Huawei tienen mejores capacidades que los iPhone. Pero los iPhone pues estudian su sistema a profundidad y sus cargadores no son tan buenos porque el iPhone evitan que consuma mucho porque realmente no es muy potente, pero sí hacen ver que todo se vea muy bonito y por eso logran vender mucho. Ni modo de, es como cuando uno piensa en si se compra un Switch o un Play 5, que creen que sea más potente. Obviamente el Play 5, pero valen, o sea, valen casi, no valen casi lo mismo, pero, o sea, el Switch sigue siendo demasiado caro y no es tan potente. Y si uno ve los juegos de Switch, pues sus gráficos no son la gran cosa y aún así venden demasiado, porque igual venden la marca. Lo mismo pasa con iPhone. Y ahí vamos a ir viendo durante la carrera cosas, aprendiendo cuando lleven cursos de computadoras y ver qué son lo que hace que las computadoras sean más buenas unas que otras. Eso es cierto, Sofía, puede jugar Zelda, ni modo, y Super Smash. Entonces, cosas que pueden hacer el Switch. A mí me gusta mucho. De hecho, yo estaba intentando jugar, pasar Cuphead, pero que va, es demasiado difícil. Demasiado buen juego, pero demasiado difícil. En fin, voy a guardar esto. Estos son los bloques de todo el convertidor ACS que vamos a ver. Vamos a ir repasando cada uno de los bloques. Vamos a empezar por el bloque del transformador, luego por el bloque rectificador, luego por el bloque filtrado y el bloque de regulación. Y vamos a ver, analizar los circuitos que hay dentro de esos bloques para que podamos entender qué es lo que está pasando. Entonces, se supone que deberíamos empezar con el transformador, pero por aquello, porque sé que hay gente que no ha llevado física 3, entonces vamos a hacer un repaso de qué significa valor promedio y qué significa valor RMS y cómo, pues, o qué información nos brinda estos datos. Entonces, aquí voy a poner como unas estrellitas, así como de un paréntesis o comercial o escena post créditos, no sé cómo le quieran llamar. Escena pre-créditos. Ok, entonces vamos a ver primero qué es el valor promedio. Entonces, ya nosotros hemos hecho promedios durante toda nuestra vida, lo pasamos haciendo para saber si pasamos los cursos o no, ¿verdad? Entonces nosotros normalmente sacamos promedios de datos discretos. Es decir, tenemos una serie de datos, un número de datos y cada dato tiene pues su valor en Y, en X, voy a ponerle en X, tiene su valor X. Tenemos un dato que vale, no sé, la nota de un examen que puede ser 70. Tengo el otro dato del otro examen que puede ser 90. Y tengo el dato del examen final que no estudié y me fue como súper mal y me saqué un 20. Entonces, pues nosotros sabemos hacer promedios y decimos, ok, el promedio de estos datos sería igual a la sumatoria desde igual 1 de este dato es x1, x2, x3 y este es el x valor, digamos. Y es la sumatoria de todos los datos hasta n dividido entre n. Esa es la fórmula de un promedio cuando los datos son discretos. Sumo los tres datos y lo divido entre 3.
¿verdad? Ese sería el promedio. Cuando tenemos datos discretos, ¿qué pasa si tenemos una señal? Es decir, datos continuos. Continuos. Ok, si tenemos datos continuos, estamos hablando, por ejemplo, que tenemos, no sé, puede ser una señal en el tiempo, una señal así. Aquí está T1, aquí está T2. Y pues, ¿cómo saco el promedio de esto? ¿Cómo es la sumatoria de todos los datos continuos? Bueno, pues eso es una integral. Entonces, si esto fuera, digamos, tensión en el tiempo, la tensión promedio sería igual a la integral desde T1 hasta T2 de V de T entre T2 menos T1. Es decir, integro todos estos datos de aquí y lo divido entre la diferencia del tiempo. Ese sería un promedio cuando nuestra señal es continua, que es normalmente cuando estamos hablando de señales eléctricas, ¿verdad? La electricidad no así pegando brincos, a menos de que fueran circuitos digitales, ¿verdad? Pero como estamos en electrónica analógica, señales son continuas. Recuerdan, todo lo que venga del mundo exterior es analógico. Entonces pensemos en eso. Ok, entonces vamos a normalmente usar este tipo de promedio. Este tipo de promedio no, este lo dejamos para cuando haya que calcular la nota. Okay. Entonces, saquemos promedios de unas señales para ver qué información nos entrega. Por ejemplo, si yo sacara el promedio de una señal periódica, una señal periódica es aquella que pues se repite, ¿verdad? Tiene un periodo, o sea, la onda se repite, por ejemplo, un seno que siempre se repite, o una señal cuadrada que siempre se repite. Pues lo mismo va a hacer con esta señal ejemplo que voy a dar. Voy a ponerle así ejemplo. Una señal en el tiempo. Este es un valor de tensión. Y pensemos que tenemos una señal de tipo sierra, se le llama esto. Ok, si tenemos una señal de tipo sierra y el periodo de la onda es esto t, pues el promedio de esta señal sería, el v promedio sería igual a la integral desde T1 hasta T2, que es el tiempo que, digamos, el periodo sería T2 menos T1. V en el tiempo entre el periodo. Eso sería nuestro promedio. ¿Y cómo se vería gráficamente ese promedio para esta señal? Bueno, se los cuento. El promedio de una señal tipo sierra sería una señal de este tipo. Más o menos por ahí está el promedio de esa señal. Ok, ¿y qué información me entregó ese promedio? Bueno, que vean que esta señal de aquí, esta que tengo tipo sierra, que va de 0 a un V máximo, digamos, podría ser la misma señal, es lo mismo a que si yo tuviera esto. O sea, si yo agarro esta señal, la negra, ¿verdad? Sería lo mismo que dividirla en estas dos señales. Una que haga esto, totalmente alterna, ¿lo ven? Más un nivel de C. Más un nivel de C. Si yo sumo estos picos aquí que oscilan alrededor de 0, y le sumo este nivel de C, me va a dar esta señal que oscila ya no alrededor del 0, ¿lo ven? Sino oscila únicamente en la parte positiva. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que cuando yo saco el promedio de una señal periódica, el promedio representa su nivel de C. De una
señal periódica representa su nivel de C. Eso quiere decir que esta señal extraña, esta negra, que está aquí, la podríamos representar como una señal alterna en serie con una fuente en corriente directa, donde este sería el VDC y pues esta sería la señal en el tiempo. Entonces lo ven, cuando yo le saco un promedio a una señal periódica, ese promedio que yo obtengo es el nivel de C que tiene la señal. Veamos otro ejemplo. Eso tiene que quedar muy claro. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Imagínense que tengo aquí entre un V máximo y un V mínimo y tengo la siguiente señal. Ok, si saco el promedio de esta señal, el cual es una senoidal, que oscila entre un V máximo y un V mínimo, y pues el promedio de la señal sería V máximo menos V mínimo. Y sí, entre dos sería la señal, el promedio, que es justo la señal que hay aquí. Es el centro, sería esa señal del centro. Vamos a ver. VC, V máximo. Ok, ok, no es esto. Voy a dejarlo así, gráficamente. Veámoslo gráficamente ahorita. Entonces, el promedio de esta señal senoidal va a ser este valor de aquí, porque un tiempo vale este valor máximo, un tiempo vale este valor mínimo, un tiempo vale este valor máximo, un tiempo vale este valor mínimo. Y suponiendo que esta línea roja los pasa por el centro, ¿verdad? Entonces, esa misma señal lo podríamos representar como la suma de estas dos señales. Podríamos representarlo como, le vamos a llamar el VDC. Podríamos representarlo como el VDC más una señal senoidal así, oscilando alrededor de cero. ¿Lo ven? Si yo le sumo, digamos, 5 a una señal senoidal, me va a dar una senoidal oscilando alrededor de 5. Entonces, al yo haberle sacado este promedio a esta señal, lo que obtuve fue ese valor que pinta en rojo, que efectivamente es su nivel de C. Entonces, una vez más, nosotros sacamos el promedio de una señal y obtuvimos un nivel de C. Ok, si esta señal quisiera verla representada en forma de ecuación, sería, digamos, V de C, que es una constante, más V máximo seno de omega t. Creo que así se nota demasiado claro que este es este efecto y este es este efecto. Y si yo pongo estos dos juntos, graficaría esto. Entonces, así es como se representa, aunque normalmente, ya vamos a ver para qué es que yo estoy hablando de valores promedio. Lo que más me importa que les quede bien grabado es que cuando nosotros sacamos el promedio de una señal periódica, ese promedio siempre lo que nos da es su nivel de C. ¿Okay? Su nivel de C. Imagínense que quisiéramos sacar el promedio a una señal de este tipo, como esta senoidal. ¿Cuál es el promedio de un seno? ¿Alguien recuerda cuál es el promedio de un seno? O sea, si yo vengo y hago esta integral a un V máximo seno de omega t.
de donde T2 menos T1 es igual al periodo. Bueno, si yo realizo esta integral para hacerlo un poco más ágil, ¿verdad? Pensando que este es el periodo y este es el periodo medio. Si yo saco este promedio, esta integral me va a dar cero, de hecho, 0 volts. Y tiene sentido porque acabamos de decir que el promedio de una señal es su nivel de C. Y si yo saco el promedio de un seno puro, pues vean que oscila alrededor de cero. Entonces tiene que ser cero su promedio. ¿Ok? Ahora hagamos otra señal. Hagamos una señal que ya estudiamos. Y este sería V. Y pensemos en la señal rectificada de un diodo, es decir, una sonota así, luego un bajón, sí, otro bajón, y aquí estaría el periodo de la onda, porque recuerden que la onda era como así, ¿verdad? Pero estoy dibujando la señal después de ser rectificada por un diodo. Ok, entonces, si yo saco el valor promedio de esta onda, que sería sacar el promedio de solo una cresta y un seno, y de la otra mitad del periodo no sumar nada, pues el promedio de esta señal debería ser algo como por aquí. Porque igual es una señal periódica, ¿verdad? Esto se repite. Eso quiere decir que esta señal rectificada por el diodo también lo podríamos ver como que es una señal alterna con un DC extra. ¿Cuál es esa señal alterna? Eso sí, no va a ser un seno puro, ¿verdad? Porque vean que no se ve como esta, donde era un DC más un seno puro. Aquí hay varias senoidales o varias señales combinadas, pero lo que sí sé es que si yo saco el promedio de esta señal, me va a dar 0,318 del valor máximo, que sería haciendo este mismo truco, ¿verdad? Desde T1 hasta, desde T1 hasta T2, T, la señal en el tiempo, de T. Nada más que no me voy a complicar matemáticamente para explicar esto, porque realmente nunca vamos a tomar su ecuación matemática en el curso, sino siempre vamos a hacerlo de manera gráfica. Pero por eso se lo estoy enseñando con gráficos, poco a poco. Ok, entonces significa que esta señal tiene un nivel de C más una componente alterna que no sabemos qué es, porque es una combinación extraña ahí, pero lo que no quiero que les quede es que tiene un nivel de C de un 31%, digamos, de su valor máximo. Si utilizáramos un rectificador de onda completa, que aún no sabemos cómo se hace, pero ya mencionamos cómo es su forma de señal, sería como algo así. Donde le da vuelta a las dos crestas de las ondas. Y aquí estaría T medios, aquí estaría T, que recuerden, esto era como así. Entonces el periodo de la onda sería hasta aquí. Y luego se repite. Si yo sacara este promedio de este tipo de curva, ese promedio estaría como por ahí. O sea, igual haciendo esta integral, ¿verdad? Que igual no la voy a hacer. Vamos a suponer que le estoy dando el resultado nada más para no perder tiempo en esa matemática. Y eso sería aproximadamente el 636 del valor máximo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta? O de estas dos gráficas extras que vimos. Que pues se entrega mucho más nivel de C cuando se hace una rectificación de onda completa que cuando se hace una rectificación de media onda. Porque vean que aquí estamos perdiendo una cresta y aquí lo estamos aprovechando para nuestro promedio. Entonces esa es la razón por la cual vamos a usar un puente de diodos en vez de un diodo común y corriente.
Pero bueno, una vez más, que era lo que me interesaba, que se dieran cuenta que una señal periódica, si yo le saco el promedio, lo que obtengo es su nivel de C. ¿Ok? Ahora, volvamos a una corriente alterna. Imagínense que estuviéramos trabajando en un laboratorio. Estamos todos muy amiguis, ahí conectamos un generador de señales y ustedes conectan a un multímetro en DC. Este generador de señales emite una onda de 5 seno de omega t. Es decir, es corriente alterna. Y ustedes me llegan y me dicen, que ya sabemos que lo que estamos midiendo es esto. Y ustedes llegan y lo conectan, profe, vamos a conectar esto, que pegan el multímetro, el generador de señales. Yo les pregunto, ¿cuánto están midiendo? Y ustedes me dicen, profe, el multímetro marcó 3. No, perdón, profe, el multímetro marcó 5. No, perdón, profe, el multímetro marcó 4. No, perdón, profe, el multímetro marcó 0. Uy, no, profe, hey, no tengo idea, esto está como loco. -2 ahora, luego -5. Di, profe, ¿cuál valor tomo para hacer mis cálculos? ¿Qué hago? Si todo está variando en el tiempo, ¿es una medición correcta eso? ¿O me está sirviendo de algo medir en el tiempo una señal alterna? Realmente no, no me está dando información de nada, porque ¿qué valor uso de todos si se está moviendo en el tiempo? ¿Cómo analizo cosas que se están moviendo en el tiempo si cuando yo las mido van cambiando? Bueno, entonces vamos a hacer un truco, esa es la idea. Vamos a pensar en el promedio. Promédieme esa señal y ese es el valor que vamos a usar. Ok, entonces ustedes promedian una señal senoidal y les acabo de decir cuál es el promedio de una señal senoidal o una cosenoidal. ¿Cuánto es el promedio de una señal de estas? Pregunta para ustedes. Vean la onda. Recuerden, el promedio era el nivel de C de El, la onda. el de esta es 0, creo. Exacto, muy bien. Ese promedio es 0. Entonces yo les dije, no me usa el valor instantáneo. Es decir, no me usa el valor en cierto momento del tiempo. Utilíceme el promedio. Usted dice, excelente, profe, tome, el promedio es 0. O sea, que usted le está conectando una fuente 0. De ahí sí, profe, el promedio es 0. Le estoy poniendo 0 volts. Ajá, como que está extraño, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que ahí hay corriente alterna que va en una dirección y luego va en otra dirección y sabemos que esos valores van cambiando en el tiempo. Entonces, decirme que el promedio es 0 me está dando alguna información importante. Una vez más, no me está sirviendo de nada, porque si yo tuviera un circuito y hago una medición de la fuente y conecto esa fuente al circuito y digo que la fuente es de 0, porque su promedio es 0, entonces no hay corriente en el circuito. Ya sabemos que no, ¿verdad? Porque va cambiando en el tiempo. Entonces, su valor instantáneo no me sirve de nada en corriente alterna, porque siempre va cambiando. Su valor promedio no me sirve de nada, porque solo me da su componente en DC. Y si es una senoidal pura, ni siquiera tiene DC. Entonces no me sirve para mi análisis. Entonces, ¿qué valor o cómo podemos reducir el efecto o simplificar el efecto de corriente alterna para usarlo tal y como lo usamos en corriente directa? Así, sencillísimo. Ley de Ohm, plum, bla, plum. Listo, rápido. ¿Qué hacemos? Usamos. Bueno, como esto no nos sirve nada y el valor instantáneo, es decir, V en un T dado, en un TX, tampoco nos sirve de algo, porque esto depende del tiempo, digamos. Poco nos sirve de algo. Lo que sí sirve cuando utilizamos corriente alterna es el valor RMS, que significa root mean square, el valor de la raíz cuadrático medio. Eso es lo que significa root mean square. Root raíz, mean y el cuadrado, promedio y el cuadrado. Entonces, ¿qué es este valor RMS? Bueno, el RMS es una magnitud estadística, o sea, es un método estadístico que nos habla de la potencia promedio de esa onda.
porque como ya vimos, aunque si yo saco el promedio de esa onda, me da 0 volts, pero esa onda está entregando 0 potencia, ¿no? ¿Verdad? Porque está alimentando una resistencia en corriente alterna, o sea, de cierta manera le estoy transmitiendo energía. ¿Cuánta energía le estoy transmitiendo? Bueno, pensémoslo así, la potencia es proporcional al V y la potencia es proporcional a la corriente. Y ustedes aprendieron en circuitos 1 que la potencia sería igual a I por R, a I por V. Si esta es alterna y esto es alterna, estas tienen las siguientes formas de onda. V es igual a un V máximo, que sería su amplitud. Voy a ponerlo así, coseno de omega t. Voy a ponerlo con coseno, pero sepan que aplica tanto para coseno como para seno, porque al final un coseno y un seno son lo mismo, ¿verdad? Solo que tienen un desfase. Y la corriente es igual a la corriente máxima por un coseno de omega t más un desfase que puede haber en la corriente. Ok, eso quiere decir que la potencia es I por V y eso quiere decir que es igual a V máximo por I máximo por un coseno del desfase que se llama factor de potencia por coseno al cuadrado de omega t. Ahí lo reduje, ¿verdad? Hice unos trucos matemáticos rápidos, pero es nada más para que hagamos una aproximación. Luego, todo esto de aquí podemos decir que es la potencia máxima. El V máximo por el I máximo por el factor de potencia, que es un valor que va de 0 a 1, ¿lo ven? Porque es un coseno. Entonces, es un valor que va de 0 a 1 y me dice qué tan reactivo puede ser esa potencia o qué tanta potencia real se está consumiendo. Todo eso lo van a ver en máquinas eléctricas. Entonces, por eso yo no lo estoy indagando mucho, nada más estoy dándoles una analogía. Entonces, eso quiere decir que la potencia es igual a la potencia máxima por el coseno al cuadrado de omega t. Ok, entonces voy a graficar esa potencia máxima. ¿Cómo se ve la potencia máxima graficada? Ok, esto sería en el tiempo. Este sería el P máximo. Y un coseno cuadrado se ve como así. Así se ve un coseno cuadrado. Ahora, si yo quisiera obtener la potencia promedio, ¿cuánto me daría la potencia promedio? Y pues sería sacar el promedio de esta onda. Que si yo saco el promedio de un coseno cuadrado, ¿alguien me puede decir cuánto es? ¿Alguien se la sabe? El promedio de un coseno cuadrado. Ya sabemos que el promedio de un coseno o de un seno es 0, pero el promedio de un coseno cuadrado de un seno cuadrado. Ok. Nadie sabe cuál es el promedio de un coseno cuadrado. Ok. El promedio de un coseno cuadrado es un medio. Eso quiere decir que la potencia promedio es la potencia máxima entre 2. Es promediar esto, sería la potencia máxima entre 2. Esa es la potencia promedio. Ahora, supongamos que esta potencia máxima eran 10 watts. Eso quiere decir que la potencia promedio son 5 watts. Ahora, si yo tuviera una fuente DC que estuviera dando 5 volts y 1 ampere, ¿cuál sería la potencia de esta fuente? Esto está en DC, ¿verdad? ¿Cuánto sería la potencia de esto? Tiene 5 volts y está dando 1 ampere.
Ok, serían 5 volts por 1 ampere, ¿verdad? Eso significa que esta fuente con 5 volts y 1 ampere está entregando 5 watts. Si yo saco el promedio de algo constante, ¿cuánto me da ese promedio? Daría el mismo número. Exacto, 5 watts. Eso quiere decir que la potencia promedio de esta fuente DC de 5 watts es exactamente igual a una fuente alterna de 10 watts. Se entregan exactamente la misma potencia, una fuente alterna de 10 watts que una fuente DC de 5 watts, porque vean, su potencia promedio es lo mismo. Entonces, después de haber visto esto y darnos cuenta que en términos de potencia promedio, una señal alterna puede entregar la misma potencia que cierta señal en DC, y sabiendo que la potencia es proporcional a la magnitud de V y es proporcional a la magnitud de la corriente, nosotros podríamos pensar que la potencia promedio de una señal alterna que valía la potencia máxima entre 2, como la potencia al final es proporcional a V y proporcional a I, podríamos decir que la potencia promedio sería lo mismo a V entre raíz de 2 máximo por I entre raíz de 2 máximo. Suponiendo que aquel coseno fuera 1, que el coseno que estaba dentro de la magnitud. ¿Ok? Y eso quiere decir que la onda, sin importar cuál sea su magnitud, este V máximo se comporta igual que el VS de hace un rato, y este I máximo entre raíz de 2 se comporta igual que el IDC de hace un rato, donde la potencia promedio de una fuente de C era el valor de C por la corriente C. Es decir, este V máximo entre raíz de 2 y esta corriente máxima entre raíz de 2 están haciendo el mismo papel que estaban haciendo las fuentes directas, nada más que este valor proviene de una fuente alterna. En analogía, al final, que era lo que importaba, ¿okay? La potencia que entrega una onda puede asemejarse a la potencia de una fuente de C, a la potencia promedio. Voy a repetirlo otra vez. La potencia promedio de una onda puede asemejarse a la potencia promedio de una fuente de C, donde únicamente utilizamos estos valores como si fueran los valores de C. Y este valor de aquí, ¿cómo se llama? V máximo entre raíz de 2, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso es lo que vamos a llamar VRMS. Y la corriente máxima entre raíz de 2, ¿cómo se llama? Bueno, a eso le vamos a llamar corriente RMS. ¿Y por qué le llamamos corriente RMS? Porque si yo agarrara la señal V, que es igual a un V máximo, coseno de omega t, y hiciera la raíz del promedio, perdón, hiciera la señal al cuadrado, le sacara promedio y luego hiciera raíz, es decir, hiciera root mean square, sería hacer esto. VRMS es igual a V máximo coseno de omega t al cuadrado, porque root mean square, square, ¿verdad? Luego el promedio, que ya sabemos que era desde T1 hasta T2, dividido entre T. ¿Ok? Square, mean, ya tenemos el promedio y tenemos el cuadrado, y luego a todo esto le sacamos raíz. Si hago esto mismo, es VRMS es igual a V máximo al cuadrado, coseno omega t al cuadrado. Me falta el promedio. Y la raíz. Saco el promedio de esto, yo ya sé que el promedio de un coseno cuadrado es dividido entre 2, quiere decir que el VRMS es igual a la raíz del el promedio, que ya lo saqué, que debería ser V máximo al cuadrado dividido entre 2. Y si le saco raíz a todo esto, VRMS me dio V máximo entre raíz de 2.
Entonces, moraleja, cuando hablamos de corriente alterna, de nada me sirve hablar de su valor instantáneo, porque siempre va cambiando en el tiempo. De nada me sirve hablar de su promedio, porque solo su nivel de C, y eso no me habla de la señal, me habla únicamente de su nivel de C, que incluso ya vimos que podía ser cero si era un seno puro. Y en cambio, si hablamos de su valor RMS, me habla de una medida de la onda referente a su potencia. Es decir, ese sí me da información valiosa. Entonces, de ahora en adelante, siempre que hablemos de señales alternas, no me va a importar cuál va a ser su promedio, a menos de que me pidan el nivel de C. No me va a importar su valor instantáneo, porque siempre va cambiando, sino que siempre voy a hablar de valores RMS. ¿Y por qué siempre hablo de valores RMS? Porque vean que al final ellos se pueden comportar de las mismas ecuaciones que los niveles de C. O sea, hay una analogía por ahí, hay una comparación entre ambos, entre el RMS de una señal alterna y el valor de C. Al final terminan siendo lo mismo. Entonces nosotros siempre que hablemos de corrientes alternas, no vamos a hablar de su valor en el tiempo, porque siempre va a ser complicado. Eso solo lo vamos a hacer para graficar. Pero cuando queramos hacer juego con las ecuaciones, nosotros vamos a utilizar su valor RMS y nos va a facilitar muchísimo las cosas. ¿Cuál es el valor URMS al final? Como vieron, si yo saco el URMS para una señal alterna, ese URMS siempre es la amplitud de la onda entre raíz de 2. Siempre, porque ya lo acabo de hacer aquí matemáticamente. No importa si sea un coseno o un seno, va a dar lo mismo. Si la señal fuera cuadrada o fuera una señal tipo sierra o fuera una señal tipo triangular, entonces habría que calcular su RMS, ¿verdad? Pero si es una señal senoidal de corriente alterna, siempre va a ser el valor máximo entre raíz de 2. ¿Queda claro eso? De mi parte sí, profe. Ok, genial. ¿Alguien? ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora vamos a, ya que ya repasamos y vimos qué información obteníamos del promedio y qué información obteníamos del RMS, vamos a ir a ver cada uno de los bloques. El primer bloque que vamos a estudiar era el del transformador. El transformador es un elemento de circuito que lo que permite es hacer una conversión entre corriente alterna. Es decir, podemos tanto hacer la corriente alterna más grande o la podemos hacer más pequeña. ¿De qué va a depender esto? Del número de vueltas de los arrollados, porque un transformador está construido de la siguiente manera. Es un material ferromagnético, es decir, por decirlo así, un trozo de hierro, es lo que se refiere con material ferromagnético, material que pueda ser magnetizado fácilmente. Voy a pensarlo de esta manera porque normalmente se construyen así, como una especie como de dona cuadrada eh, hecha de hierro. ¿Por qué se construye así? Pues eso lo sabrán en máquinas eléctricas. Cuando lleven ese curso, el puro inicio, lo primero que se hace es el transformador. Y esto lo que tiene aquí a ambos lados es un arrollado de cable, donde aquí a esto se le llama el voltaje primario y de este otro lado también hay un arrollado de cable y salen dos cables. Y este se le llama el voltaje secundario. O sea, normalmente el transformador es un elemento de 4 terminales, donde estos cables enrollados aquí no están unidos a estos cables que están enrollados aquí, están separados, o sea, no hay nunca un contacto físico, pero sí hay un acople magnético. Cuando ustedes, pues si ya llevaron física 3 o, eh, o ya lo llevaron o están llevándolo, no sé, van a ver que el arrollar cables hace que fluya un campo magnético a través de ellos. Ese campo magnético viaja y pasa por el otro arrollado e induce corriente en este otro lado. Si no han llevado física 3, no importa, en su momento lo verán.
¿Qué es lo que me importa del transformador? Que según el número de vueltas que yo enrollo aquí, o sea, si enrollo aquí 100 vueltas de cable y aquí el número de vueltas en el secundario, se enrolló 100 vueltas, así va a ser la relación que hay entre las tensiones. Es decir, que si aquí entra una señal alterna, porque los transformadores solo sirven en corriente alterna, aquí entra una señal alterna, con un V máximo, eso quiere decir que aquí entra un V primario igual al V máximo entre RMS, entre raíz de 2, para pensar que este V primario es un RMS. ¿Cuánto va a ser el V secundario en RMS? La pregunta del billón. Bueno, a la siguiente ecuación se le conoce como relación de vueltas o ecuación del transformador, que lo que quiere decir es que el V primario en RMS sobre el V secundario en RMS es exactamente igual al número de vueltas en el primario entre el número de vueltas del secundario. Es decir, que si el número de vueltas son iguales, el V secundario va a ser igual al V primario. Si el número de vueltas en primario es más grande que en el secundario, el VRMS en el primario va a ser más grande que en el VS del secundario y viceversa. Si el número de vueltas en el secundario es más grande que el número de vueltas en el primario, el V secundario va a ser más grande que el V primario. Si lo ven, basado en esos tres casos, puedo hacer una señal más grande, una señal más pequeña o una señal igual. A esta relación se le conoce como la relación del transformador y se le expresa normalmente en la literatura como con una A, aunque en muchos datos del fabricante nosotros vamos a ver que lo expresen de esta manera, donde el símbolo del transformador es este. Si lo ven, aquí está el V primario, que igual le puse más o menos, nada más para que entiendan que son las dos terminales, ¿verdad? Porque es corriente alterna, ¿verdad? Al final no tiene una polaridad fija. Aquí iría el V secundario. Aquí hacen dos líneas para darnos a entender que ahí hay un material ferromagnético adentro y normalmente nos dan la relación de vueltas, ya sea 10-1 o 1-10 o 20-1 o 100-1. O sea, normalmente nos lo entregan así. ¿Y qué quiere decir esto? Si dice 10-1, quiere decir que el número de vueltas del primario es 10 veces el número de vueltas del secundario. Es decir, la relación de transformación es 10. ¿Ok? ¿Lo ven? Normalmente lo expresan así. Cuesta mucho que el fabricante te diga cuántas vueltas tiene el transformador, a menos de que sean transformadores grandes como los que hay en, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Hay muchas, como es otro tipo de negocios, pues normalmente te indican cuántos números de vueltas tiene. Pero transformadores pequeños o lo más cotidiano en los transformadores, cuando uno va a comprar, o le dicen la relación de esta manera, o le dicen que si usted conecta aquí 120, aquí obtiene 12 en AC. ¿Qué significa que le digan 120 volts AC? Es lo mismo que le estén diciendo 120 volts RMS. O sea, cuando le hablan en AC, me hablan de RMS siempre. Entonces, a veces nos dan la relación de transformación, a veces nos dan qué obtendríamos en la entrada, qué pasa si ponemos esto en la entrada, qué obtendríamos en la salida, o en tal caso el número de vueltas, ¿verdad? Podría ser, pero no es lo común en el mercado, ¿verdad? ¿Queda claro qué hace el transformador? De mi parte sí, pero Ok, genial. Entonces, hagamos un ejemplo por aquí. Ejemplo. Suponga que usted tiene un transformador con una
relación 10:1 si conecta en V primario la señal VI de t es igual a 120 raíz de 2 seno de omega t, ¿cuál sería el valor RMS del V secundario? Es el ejemplo. Supongo que usted tiene un transformador con una relación 10:1. Si conecta en V primario la señal VI de t igual a 120 raíz de 2 seno omega t. ¿Cuál? Qué feo cuál es. Y voy a ahorrar suave. ¿Cuál sería el valor RMS en el secundario? Entonces, si viéramos el esquema, sería algo así. Y estoy conectando aquí la señal VI de t seno VI de t, que es igual a 120 raíz de 2 seno de omega t. Y aquí tenemos conectado nuestro transformador con una relación de vueltas de 10:1. Y aquí tenemos V secundario. Entonces, lo primero sería obtener cuánto es el VRMS el primario. V primario en RMS sería la amplitud de la onda, que es todo esto, 120 raíz de 2, dividido entre raíz de 2. Eso quiere decir que el V primario RMS es igual a 120 volts. Listo. Ahora, por la relación de transformación, decimos que A es 10, como acabamos de ver en un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que V secundario va a ser igual a, ven aquí V secundario, V primario, vamos a hacerlo bien. V primario entre V secundario es igual a 10. Esto implica que V secundario es igual a V primario entre 10. Y eso dice que V secundario sería 12 volts RMS. Y listo. Si nos pidieran el V secundario en el tiempo, como yo ya sé que esto es 12 volts RMS y sé que esto es corriente alterna porque estoy hablando de RMS, ¿verdad? No es que estoy hablando en DC, ¿verdad? Estoy hablando de RMS. Podría decir que entonces V secundario en el tiempo sería igual al VRMS por raíz de 2 seno de omega t. Entonces, V secundario en el tiempo sería igual a 12 raíz de 2 seno de omega t. Y vean que se sigue cumpliendo la relación de transformación. Si pensamos en valores en el tiempo o si pensamos en RMS, para los dos se sigue cumpliendo. La relación de transformación. Eso sí, siempre solo sirve para corriente alterna por el principio de funcionamiento de un transformador, ¿okay? Que funciona bajo inducción eléctrica y eso solo se logra si hacemos variar el flujo magnético. Si hacemos variar el flujo magnético se puede inducir corriente, pero bueno, eso es un tema de física 3. Si llevan física 3 el otro semestre, tal vez les toque conmigo. Aunque no sé si voy a dar eso únicamente laboratorio. No lo sé. En fin. Entonces ya sabemos qué hace el transformador. En este caso, este transformador puede reducir. Sin embargo, los transformadores no solo reducen, también pueden elevar. Y aquí es donde les voy a mostrar un detalle, cómo se transmite la energía en Costa Rica. Entonces, para que se den una idea, vean lo siguiente. Aquí vamos a suponer que esta fuente es, como yo soy Cartago y Cartago vive. Entonces, esta fuente va a ser la represa de Cachí. De Cachí. Ok, la represa de Cachí, ¿qué es lo que tiene?
tiene unos generadores que cuando abren las compuertas de agua, pues el agua empieza a hacer girar esos generadores y esos generadores tienen, pues producen corriente eléctrica bajo un principio de generación. Si no saben cómo, igual todo en su debido curso. Máquinas eléctricas se profundiza y los principios físicos se estudian en física 3. Entonces, tranquilos, y no es necesario saberlo, pero se los explico para que se ubiquen como en el espacio, ¿verdad? Y no aprender cosas sin saber por qué. Entonces están ahí la represa Cachí, abren las compuertas, pasa todo el agua por el generador y el generador obtiene unos 13.800 kilovolts RMS. Eso es lo que produce. Pero están allá en Cachí, ¿verdad? Están súper largo y es una tensión pues relativamente fuerte. Es el que produce toda nuestra energía, digamos, en Cartago. Entonces, ¿qué hacen? Cachí está ya muy largo. Yo vivo en el centro. Entonces, si Cachí está así tan largo, hay que llevar la energía. Entonces vamos a poner un transformador, pero un transformador que eleve la tensión. ¿Por qué? Y poner uno elevador, le voy a llamar, así se le llaman los transformadores que elevan, elevador. Y lo vamos a elevar a unos 230.000 volts RMS. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué los estamos subiendo a un valor aún más alto? Bueno, porque había algo que me faltó contarles del transformador. Así como se cuenta su relación V primario entre V secundario es igual a la relación de transformación, igual se cumple para la corriente. Eso quiere decir que el V primario, que la corriente primaria entre la corriente secundaria es igual al inverso de la relación de transformación. Eso quiere decir que si yo subo la tensión, se me disminuye la corriente. O sea que si por aquí van 15 amperes, por decir un ejemplo, cuando yo lo subo a 230.000, aquí va a ir calculando un número random, ¿verdad? Aquí va a ir 0,15 amperes. Entonces, vean, aumenté la tensión, pero reduje la corriente. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, que si manejo corrientes más bajas, los cables que yo utilizo para conducir pueden ser más delgados porque van a aguantar o necesitan aguantar menos corriente. Imagínense cuánta corriente se necesita para alimentar toda una ciudad. Entonces, subir la tensión a niveles tan altos como de 13.000 hasta 230.000 va a hacer que la corriente que está viajando por este cable, que es el que va a venir desde Cachí hasta la ciudad, maneje corriente más baja, las pérdidas sean menores, el calibre del cable sea más delgado y por lo tanto más barato y por ende, pues más facilidad para el ser humano, ¿verdad? Menos costos. Entonces, por eso se elevan las tensiones. Ahora sí, todo esto viene pasando ahí por la montaña, viene pasando por la montaña desde Cachí hasta el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad llega a lo que se conoce una subestación, que una subestación es igual un lugar con muchos transformadores, que de hecho hay una que se puede ver fácilmente para igual gente que vive en Cartago como yo, que cuando uno va para San Pedro y pasa por Tres Ríos, por Calle Vieja, hay un punto muy cercano a llegar a la Galera, en el cual si uno mira para la derecha, hay un montón de transformadores, una mera subestación, y hay en muchos lugares, ¿verdad? Hay en San José Centro, hay en Heredia, hay en muchos lugares, pero esa es la que ahorita se me acuerdo. ¿Y qué hace esos? Bueno, agarran toda esa tensión de 230.000 volts y lo bajan a un nivel inferior. Por ejemplo, este sería un reductor. Y lo bajan, digamos, desde los 230.000 hasta 34.500. ¿Y por qué lo bajamos? Bueno, porque ya van a haber cosas en la ciudad como la industria, comercios y residencias que de ahí no se van a conectar a 230.000 volts. Imagínense que ustedes trabajaran en los tomacorrientes a 230.000 volts. Entonces, ustedes intentan conectar algo y sería un chispero. Entonces hay que bajarlo para distribuir. En temas de potencia, de aquí para atrás se le llama transmisión. De aquí para allá se le llama distribución.
¿Por qué transmisión? Porque este lo subimos solamente para recorrer largas distancias, pasar por las montañas, o como cuando uno va en la 27 y ve esas meras torres con esos meros cables, ahí se llevan aproximadamente 230.000 volts y van una distancia muy larga. Entonces esa es la idea, pues se llama transmisión. Como ya estamos en la ciudad, necesitamos distribuir por la ciudad. Entonces no nos sirve andar distribuyendo 230.000. Vamos a distribuir 34.500 y de ahí tampoco es que las casas se van a pegar a 34.500, ¿verdad? Esa distribución se usa más que todo por si hay alguna industria que tiene máquinas poderosísimas que pues requieren conectarse mejor a esta señal para obtener más energía. Si no, pues llegarán a otro transformador reductor donde este reductor va a funcionar para ya no entregar los 34.500, que sigue siendo mucho, pero algunas industrias lo pueden necesitar. Y puede entrega a veces otra vez 13.800 kilovolts. Por ejemplo, para ir a zonas residenciales. Cuando ustedes salgan de nuevo a su casa, vuelvan a ver hacia arriba, vean el poste que tenga el siguiente transformador y ustedes van a ver que el transformador de su casa le salen 3 líneas y él se conecta a una única línea. Esa única línea, que es el cable que está mucho más arriba de todos, es el que lleva los 13.800 volts, que ya en algún lado, en una subestación o en algún lado se cambió de los 34.000 a los 13.000. Y si ustedes ven, esos 13.800 que les estoy contando están pegados a los condenados transformadores, esos cilíndricos blancos que hay en todo lado. Esos transformadores se encargan de recibir esos 13.800 y entregar 120 RMS, 120 RMS con una derivación en el centro. Es decir, es un transformador que tiene 3 hilos y de aquí a aquí están los famosos 240 volts RMS. Esto ahora sí es donde se conectan todas las casas. Que todas las casas tenemos tomas a 120, tenemos 2 fases, donde tenemos 120 volts RMS en una, 120 volts RMS en la otra fase, y por ejemplo, para conectar cocinas, la ducha, la secadora de ropa, o aires acondicionados, por ejemplo, se utilizan las 2 fases a la vez, 240 volts. Esos son estos 3 cables que ustedes ven aquí, son los 3 cables que ven que le salen al transformador. Provienen de una relación de transformador. Entonces aquí una vez más lo reducimos, reductor. Y ahora sí, entre este cable y este cable es el famoso enchufe. Ahí yo, pues, pero sería más bien, digamos, el hembra. El enchufe hembra sería más bien así. Vamos, entre este y este viene hacia un toma corriente. ¿Okay? Y ese es el proceso de transmitir la energía para llevar la energía desde la represa o la generadora, podría ser el volcán Arenal, podría ser esta otra que queda en Garavito, podría ser la represa de Cachí, podría ser cualquier generadora. Lo subimos para transmitirlo, lo bajamos para distribuirlo y luego lo bajamos para utilizarlo en residencial o pues comercios y demás. Y así funciona en cómo llevamos la energía desde, desde donde la generamos hasta donde la utilizamos, que ahorita tenemos todos pegados nuestra computadora, tenemos conectado nuestro televisor, nuestros monitores, nuestro internet, nuestro refrigeradora, nuestra cocina, todos los elementos que utilizamos. Entonces es bastante importante que ustedes como eléctricos en algún punto sepan, al menos en una idea general, cómo funciona esta transmisión. Este ejemplo que les mostré es un sistema un poquito reducido, ¿verdad? Porque aquí no estamos viendo sistemas trifásicos, que también lo verán una vez más en máquinas eléctricas. A máquinas eléctricas le toca todo lo que significa transmitir energía, elementos que manejen mucha energía, motores, generadores y transformadores. Nosotros necesitamos nada más conocerlos, ¿para qué? Porque de aquí en adelante es cuando nosotros nos conectamos, ¿verdad? En eso habíamos quedado la clase de hoy.
que nos íbamos a conectar a los 120. Entonces, a eso es a lo que vamos, que ahí es donde conectamos nuestro transformador. Chiquitito, uno chiquitito que nos reduzca 10 veces de 120 volts RMS a 12 volts RMS. ¿Queda claro? Creo que sí, profe. Ok. Ok. Estos dibujos de hoy me quedaron feísimos. Pero bueno. Entonces, ¿qué sigue ahora? Si recordamos los bloques, sigue el bloque de rectificación. Pero el bloque de rectificación lo vamos a dejar para mañana. Vamos a terminar la clase aquí. Mañana vamos a ver el bloque de rectificación, luego vamos a ver el bloque de filtrado y luego vamos a ver el bloque de regulación, que son los que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque creo que les he metido muchas ideas de corriente alterna ahorita y luego vamos a ver otra vez corriente directa. Entonces, quiero que se vayan ahorita pensando solo en alterno y que salgan afuera de su casa, volver a ver para arriba. Mira, sí, ahí hay 3 cables, los 3 que dijo el profe. Y más, si viven en una zona muy alejada, solo van a tener uno más arriba. Si viven en una zona muy céntrica, lo más seguro es que arriba, en los más altos, vuelvan a tener 3, porque como les dije, todo viene de proceso de sistemas trifásicos. Entonces, trifásicos quiere decir que van 3 fases, es decir, van 3 cables transmitiendo energía. Entonces, eso es lo que me importa que se lleven hoy la idea de cómo funciona la transmisión de energía, cuál es el papel súper importante que juegan los transformadores, ya sabemos la relación de transformadores y ya entendemos la idea de RMS, valor promedio y valor instantáneo, la diferencia entre los 3 valores, ¿verdad? Instantáneo, una vez más, es en cierto momento de tiempo, promedio es promediando la señal, que normalmente si es una señal periódica me entrega su nivel de C, y RMS que me habla de la potencia de la onda y me sirve para caracterizar señales alternas, poder trabajarlas como si fueran fuentes de C. Ok, entonces con eso terminamos hoy. Lo único que quiero que hagan antes de que se desentiendan del curso, ¿verdad? Porque ya terminaron, ahorita terminamos la hora, es que en mediación virtual les agregué un video que se llama Recordatorio del Valor RMS, que es un video de otro más explicando el RMS de una manera un poco diferente, que tal vez puedan complementar con lo que yo les enseñé. Y les puse otro video que es una animación de todos los bloques trabajando a la vez. Entonces vamos a ver los bloques desde cómo pasan de la corriente alterna a la corriente directa. Con todos los bloques, transformador, para que vean un transformador. Aquí se ve el puente de Dios, que es el rectificador, que lo vemos en la otra clase. Luego el capacitor, que era el que hacía el filtrado. Y luego ven que ya uno tiene el nivel DC, entre comillas, ¿verdad? Ahí le falta un regulador. Pero con que vean este video, para como amarrar conceptos, es lo más importante. Entonces, antes de que se desentiendan del curso, vean esos 2 videillos. Y la siguiente clase continuamos con los demás bloques, que sería el bloque rectificador, el de filtrado y regulación. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Por ahí, profe. Gracias, profe.